Bien, entonces comenzamos con el capítulo número 2, que es la separación y la expiación, los orígenes de la separación. Muy bien, entonces nos dice, los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse, perdón, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. Les comentaba hace rato, digo, antes de que se conectaran más personas, les comentaba precisamente que mmm, el curso de milagros hace precisamente hincapié cuando utiliza precisamente las palabras en mayúsculas, ¿sí? Entonces, porque es una referencia precisamente a la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos como todas estas palabras cuando utiliza, por ejemplo, Dios en mayúsculas, o él, ¿sí? Su, todas estas palabras en mayúsculas precisamente para hacer referencia eh, a la parte más espiritual nuestra, ¿sí? Entonces, digo, para que simplemente lo tengamos ahí en cuenta. Sí, entonces nos dice, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti, ¿sí? Es decir, no hay ningún vacío en ti. No hay, como luego nosotros decimos, no hay ningún desperdicio, pues, en ti, ¿sí? Entonces dice, debido a que la semejanza que guardas con tu creador, eh, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. ¿Y qué creen? Que claramente hacemos pues uso inadecuado precisamente de nuestro poder creativo. Porque cuando nosotros creamos junto con el ego, entonces vamos vamos a crear cosas que nos van a conflictuar. Vamos a crear cosas de miedo. Vamos a crear cosas que nos traigan dolor. ¿Sí? Entonces seguimos creando eso, o sea, digamos, esa facultad la seguimos teniendo, que de hecho nosotros precisamente somos co-creadores con Dios, estamos co-creando, ¿sí? Pero no solamente con Dios, sino nosotros somos co-creadores entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en este mismo momento, o sea, en esta co-creación, entonces estamos prácticamente creando una realidad, ¿sí? Entonces, esta es prácticamente la co-creación. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti. Depende del grado de conciencia que cada uno de nosotros tengamos, pues entonces tú me podrás dar un papel o simplemente a lo mejor ni siquiera te sirvo para representar el papel que tú me quieres dar, ¿sí? Y necesitarás a alguien más, ¿no? A otra persona, para entonces juntos crear una realidad. ¿Ok? Esta realidad co-creada, entonces, es una oportunidad precisamente de nosotros percibir qué es lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, para entonces, de esta forma, sanar e ir sanando nosotros y cada vez más, ¿sí? Cuando nosotros entendemos de dónde viene el conflicto, mmm, o por qué o para qué nosotros nos estamos conflictuando o
por qué nosotros estamos proyectando ciertas cosas. Y sobre todo cuando nosotros entendemos perfectamente este mecanismo por el cual nosotros eh, proyectamos cosas que parecieran fuesen reales, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos experimentando hoy en día es precisamente nuestra propia creación. ¿Sí? Oye, pero me duele. ¿A poco el dolor? Sí, el dolor. Y cuando lo pedí, no lo sé. Digo, o sea, eso prácticamente es una tarea que tú tienes que hacer. ¿Ok? Porque entonces le hemos dado mayor cabida precisamente al dolor, a la separación, al amor en minúsculas, ¿sí? A nuestra creación en minúsculas, ¿sí? A todo esto lo hemos empoderado y lo hemos hecho de tal forma que en dado momento hemos perdido precisamente la noción de lo que nosotros mismos empoderamos en pensamiento. Si nosotros, este es, digamos, como un ejemplo que normalmente le digo a la gente, ¿no? Que haga. Que veamos, por ejemplo, en este momento en retrospectiva, cuáles fueron nuestros deseos de hace, no sé, algunos meses, años quizás. ¿Cuáles eran nuestros deseos? ¿Tener qué? ¿Sí? ¿Estar rodeados de quién? ¿De qué? ¿Vivir de qué forma? ¿De qué manera? Entonces, si nosotros vemos en retrospectiva que definitivamente yo creo que hemos perdido la noción de ello, pero ahí nos vamos a dar perfecta cuenta que todo lo que nosotros deseamos, tal cual, entonces ahora simplemente lo estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, les digo, tenemos precisamente esta facultad creativa, creadora. Entonces nos dice aquí, el uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna creencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Perdón. Dice, primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Les digo, somos expertos, ¿eh? Somos expertos. Porque a veces, por ejemplo, recibimos una señal, recibimos de una forma en que el Espíritu Santo se comunica con nosotros y a veces no nos gusta lo que vemos y lo tratamos de cambiar, de controlar, porque a veces no entendemos absolutamente nada, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, acerca de, mm, imagínense, ¿no? Que ahora con este accidente que se dio, creo que fue en Nueva York, donde un avión chocó con un helicóptero. Mucha gente perdió la vida, ¿no? Pero seguramente a mucha gente se le fue el avión, llegó tarde, etcétera, ¿sí? Y entonces renegamos de lo que se vive en ese momento, ¿ok? Entonces, dice, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Quizás, por ejemplo, esto simplemente tenía que ser así, un llamado de tu alma, de que no era tu momento, no era el momento para que tú estuvieras viviendo lo que se vivió, ¿sí? Y entonces aún así renegamos de las situaciones y cosas, cómo nos están pasando, cómo nos están ocurriendo, porque a veces, como les vuelvo a repetir, no entendemos absolutamente nada. No entendemos precisamente que nuestra alma tiene un plan mayor, nuestro espíritu ni se diga, ¿sí? Pero por lo menos nuestra alma tiene precisamente ese plan de conducirnos y hacernos ver el camino de regreso, ¿sí? Y les digo, a veces simplemente no lo vemos de esa forma. Lo vemos como les comentaba hace algunos momentos, como una pérdida de tiempo, como, sí. Yo la primera vez que escuché acerca del curso de milagros dije, un cursillo más, ¿no? Un curso, qué flojera, un curso de milagros.
alguien más que va a abrir uno de tantos esos cursos, algún charlatán. Y eso fue lo que pensé, de verdad. Pero pues ahora yo soy el que habla. Me convertí en eso que yo juzgué. Díganme ustedes si no. Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? ¿Sí? Volvemos a lo mismo. ¿Crees que lo que es perfecto, la perfección que reside en Dios, del Espíritu Santo, o sea, ¿crees que puede el Espíritu Santo fallar? Que Dios puede fallar, que Jesús puede fallar, ¿sí? Porque de repente no nos sentimos escuchados. Cuando nosotros mismos somos los que nos tapamos los oídos y nos tapamos los ojos para no ver o para no escuchar, ¿sí? Entonces, es un diálogo constante. El Espíritu Santo constantemente se está comunicando con nosotros. A veces, mm, como les digo, como es cuestión de práctica, pues es como si estuvieras aprendiendo un nuevo idioma. Al principio es que, chin, ¿qué dijo? ¿Cómo, cómo dijo qué dijo? ¿Sí? Y nos ponemos audífonos y hacemos todo lo que esté en nuestro alcance, pues precisamente para que no se nos vaya ninguna palabra de la conversación. Y aún así no lo captamos, no logramos entender cuál es el mensaje. ¿Sí? Entonces, les digo, para los que estén o hayan estudiado algún otro lenguaje, eh, sabrán perfectamente lo que digo. Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Ya nos creemos o creemos que nosotros no somos perfectos, ¿sí? Tal como nosotros somos, porque la perfección, pues precisamente la basamos en una comparación, pero esa comparación es prácticamente física, mental, emocional, eh, o donde todos estos sentidos quedan inmiscuidos, ¿sí? En este tipo de prácticas de una comparación. Pero el espíritu simplemente no se distorsiona. ¿Cómo podría yo distorsionar la luz? ¿Sí? O sea, la puedo reflejar, puedo hacer que pase a través, ya saben, como esta, para separar la luz, ¿no? Por medio de un cristal, una pirámide de cristal, lo que sea, y de hacer eso, pero a final de cuentas, quito ese elemento externo y entonces la luz sigue siendo luz. No perdió ninguna cualidad, no perdió absolutamente nada. Entonces, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? ¿Sí? Y esto, pues prácticamente es vivir en el ego. ¿Sí? O sea, creamos nuestro propio mundo, ¿sí? Pensamos eh, que egoicamente, pues, somos los únicos que habitamos este planeta, que todo, eh, o que mucha gente, ¿no? O que los demás nos deben precisamente esta reverencia o esas reverencias de las cuales hablábamos en el párrafo anterior, ¿sí? Entonces, pues nos creemos el centro del universo, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta que esto simplemente no es verdad, pues entonces viene el sufrimiento. Dice, estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo.
En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio precisamente este libre albedrío. ¿Sí? Dice, ya que toda la creación amorosa se otorga libremente. Es decir, ahí está. Tienes que tomar una elección, ¿sí? Entonces nosotros precisamente podemos elegir, ¿sí? Si practicar, no practicar el curso, si creer en el curso, no creer en el curso, si experimentar o no experimentar. Y bueno, pues tenemos precisamente como esta facultad que Dios nos ha dado precisamente para tomar esas decisiones. ¿Okay? El jardín del Edén. Dice, el jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Este prácticamente es ese jardín del Edén que nosotros experimentamos aún en nuestros días cuando no necesitamos absolutamente nada. Hay comida en el refrigerador, los hijos están en casa, hay dinero en la cuenta, mañana sigue habiendo trabajo, hay salud, hay, no sé, los gustos que me he querido dar están cubiertos, todas mis necesidades están cubiertas. Y entonces aquí es cuando nosotros experimentamos precisamente ese jardín del Edén, ¿sí? Porque no hay ninguna decisión que tomar, no hay separación, no hay absolutamente nada. Entonces, de esta forma es como nosotros experimentamos la plenitud aquí en este planeta. ¿Sí? Pero apenas y nos llega algo por lo cual nosotros necesitamos que tomar una decisión y entonces nos salimos precisamente de ese paraíso. ¿Sí? Y claro, o sea, digo, nosotros vivimos diariamente tomando decisiones. Vivimos nuestra dualidad a diestra y siniestra, ¿sí? Y cuando estamos en calma, como que, como que tanta calma como que hasta la desconozco, ¿sí? Y entonces busco, porque esto ya a final de cuentas se vuelve un poco como una adicción, entonces busco por qué preocuparme, ¿sí? Todo está en calma. ¿Qué irá a pasar? ¿Sí? Y entonces me preocupo porque no está pasando absolutamente nada. Y ahí nuevamente me vuelvo a separar, me vuelvo a salir precisamente de ese paraíso. Dice, cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, entre comillas, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un profundo sueño, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. ¿Mm? Entonces, es como si Adán hubiese entrado precisamente en este gran sueño, ¿ok? Y en este mismo sueño es en el que nosotros nos encontramos. Si es cierto que de alguna forma, digo, haciendo precisamente eh, caso a este eh, pasaje bíblico, ¿sí? A que Adán fue el primer hombre que experimentó pues precisamente la separación, pues en esa separación, entonces y a través de esa separación prácticamente se genera a través de él el mundo, ¿sí?
en el cual nosotros seguimos habitando. ¿Ok? Dice, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Y bueno, creo que cada vez estamos un poquito más lejos de que esto simplemente se pueda dar. ¿Por qué? Porque por la gran separación. Tú piensas una cosa, yo pienso otra, no nos podemos poner de acuerdo si para juntarte en familia, o sea, es un caos, es un show, ¿no? Ahora imagínate para poder poner a todo el mundo completo de acuerdo en que existe solamente un Dios, pues, ¿qué te cuento, no? Entonces el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así, imposible, mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender, tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Y este es nuestro gran miedo, ¿sí? No lo percibimos de esta forma, pero nosotros jugamos a ser Dios, ¿sí? Nosotros jugamos precisamente a eso. Todo el miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual permite que te des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Y a veces, digo, cuando de repente, no sé, entra tu hijo, tu pareja o quien sea a tu habitación y de repente prende la luz y tú, uf, o sea, como exaltado, despiertas así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Como si la luz precisamente eh, fuera algo peligroso, ¿sí? O percibimos como si se enciende la luz, algo malo está pasando, algo malo está ocurriendo, ¿sí? Y así nosotros también percibimos cuando vamos avanzando a través del curso de milagros, percibimos que esta luz que nos está llegando, como no la conocemos, pues entonces también podemos sentir miedo de ello. Dice, sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Entonces, imagínate que, volviendo a este ejemplo del sueño, que tú estás teniendo una pesadilla, de repente balbuceas o gritas dentro de la misma pesadilla y alguien rápidamente corre en auxilio, te prende la luz y entonces volvemos a lo mismo de decir que probablemente la luz, en lugar, por ejemplo, de aliviarte, te perturbe en un inicio, pero eventualmente también vas a agradecer que esa luz haya sido prendida o encendida porque te ha liberado precisamente de ese sueño terrible. Muy bien, sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puedes subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro o por otro.
Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Esas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo, que así es como empezamos precisamente esta sesión. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. Bien, ya empezamos a hablar de la enfermedad. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de fuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Bien, ¿alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Todo bien? Bueno, pues eso. Buenas noches, Ale. Pues a veces es medio complicado mantener la paz, ¿no? A ver, Siempre. a ver, Dalia, ya te dije que tienes que ir erradicando ciertas Bueno, palabras de tu llegué vocabulario. tarde, entonces, Esto te lo dije sí. desde la vez pasada. Y como hace rato por una tontería estaba súper enojadísima. Ujú. ¿Manda? Sí, 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 digo, te escucho. Ah, no, te digo, por ejemplo, hace rato me sentía súper molesta por una situación familiar Sí. y que realmente digo, no tiene tanta, pues no tendría por qué haberle dado importancia la que le di, ¿no? Porque pues no era como para tanto, pero sin embargo yo me sentía súper, súper enojada y ya después me acordé del ejercicio, ¿no? Que tengo que buscar la paz interior y todo eso, pero me costó mucho trabajo relajarme. ¿Mm? ¿Lo pudiste hacer? Sí, lo pude hacer, Ah, perfecto. Eso es lo que importa. porque o sea, dije, tienes que ver las cosas de otra manera, ¿tienes? O sea, traté de como de manejarlo, ¿no? Pero que ya tenía mucho tiempo que no me molestaba tanto y yo dije, pero Ajá. ¿por qué me siento así? ¿No? Ok, muy bien. Qué bueno que como, bueno, ya platicamos de esto. Digo, empezamos este nuevo capítulo apenas, ¿sí? Entonces, pero la otra sesión que va a quedar separada de esta, precisamente hablábamos de eso, ¿sí? De mantener precisamente la paz, la calma, eh, pues en cualquier situación y principalmente hablábamos de cómo nosotros nos olvidamos muy fácilmente de todas nuestras prácticas y que solamente a través de Sí, la repetición de ellas, pues entonces es como nosotros conseguimos y eventualmente vamos a conseguir más paz, ¿sí? Entonces, pues te felicito porque creo que lo lograste. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? sí, pues sí, gracias, pero sí me costó trabajo, ¿eh? Pues así cuesta. Así cuesta incluso para los que llevamos mucho tiempo, pero digamos que si nosotros somos conscientes, eh, el conflicto dura menos, el enojo dura menos. Anteriormente a lo mejor te hubieras ido a dormir conflictuada, enojada, y al siguiente día lo mismo, y al tercer día lo mismo, ¿no? Pero ahora simplemente es tratar de practicar lo que nosotros estamos estudiando. Sí, sí, eso sí. Muy bien, perfecto. Sí, Ale, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, algún otro comentario o pregunta? Yo no, gracias. Ángeles.
Ah, ya se fue. Ya la corrí. No le debía haber preguntado. Muy bien. ¿Qué se llevan el día de hoy? ¿Qué se llevan el día de hoy? ¿Nada? Buscar paz cada día, hay que buscar paz Ok. en nosotros mismos para, pues, en general estar mejor. Dalia se corta mucho. Bien, nos puedes escribir, ¿eh? Sí, sin problema. Te digo que, Ya. sí, sí, no te digo que pues hay que tratar de mantener la paz en nosotros y yo creo que irla practicando, porque de otra manera todo lo demás siento que a mí se me puede dificultar. Sí, muy bien, sí. Mantener la paz, la calma, la tranquilidad y no darle vuelo al ego, sí, que es el único que cree en el ataque. Bien, ¿alguien más? Sí. Bueno, pues entonces no me resta más que agradecerles. Gracias a las personas que estuvieron desde el principio. Gracias, Dalia, por el esfuerzo. Y entonces nos estamos viendo para la próxima semana, ¿sí? Gracias y entonces que pasen buenas noches.